novia me dijo que solo fui una distracción hasta que vuelva su ex. Cancelé todo y ahora llora sola. Hola Reddit. He pasado muchísimos meses leyendo en la sombra las incontables historias que se publican en este foro, encontrando un extraño, silencioso y oscuro consuelo en las miserias compartidas de cientos de otros usuarios anónimos. Necesito sacar todo esto y vomitarlo en texto, porque el nivel de manipulación maquiavélica y cálculo sociópata que experimenté en los últimos 2 años de mi existencia es algo que todavía, en mis peores noches de insomnio, me cuesta procesar por completo. Lo que estoy a punto de relatar con lujo de detalles no es un simple y mundano engaño de una noche de borrachera en un bar. Es la anatomía completa y quirúrgica de cómo una persona puede utilizar a un ser humano honesto como un simple puente financiero, como una herramienta desechable, y cómo la paciencia silenciosa puede convertirse, sin lugar a duda, en la forma más pura y devastadora de justicia poética. Solo eras una distracción mientras volvía mi ex. La verdad es que ya no te necesito. Las palabras quedaron flotando en el aire pesado y viciado de mi sala de estar, rebotando contra las inmaculadas paredes blancas como si fueran balas de plomo disparadas a quemarropa. Las pronunció con una frialdad tan absoluta, tan clínica y totalmente desprovista de cualquier rastro de empatía humana, que por una fracción de segundo llegué a pensar que estaba recitando el monólogo de una obra de teatro de muy bajo presupuesto, pero no era ninguna actuación. Estaba de pie frente a mí, a menos de 2 metros de distancia, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, luciendo un elegante abrigo de lana importada que yo mismo le había regalado y pagado en efectivo para su último cumpleaños. Su rostro no mostraba ni un solo ápice de culpa, ni una gota de remordimiento. Me miraba desde arriba, con la barbilla ligeramente levantada en un gesto de superioridad absoluta, esperando mi reacción. Esperaba ansiosamente que yo me derrumbara sobre la alfombra, que cayera pesadamente de rodillas, que le rogara por una explicación lógica o que estallara en una rabieta de celos incontrolables y gritos primitivos. En lugar de darle ese espectáculo lamentable, me quedé sentado en la profundidad de mi sillón de cuero, procesando la información con la misma calma matemática con la que calibraría los engranajes diminutos de un reloj suizo. Mi silencio sepulcral la desconcertó visiblemente. No hubo lágrimas deslizándose por mis mejillas ni súplicas humillantes de mi parte. Simplemente la miré directamente a esos ojos oscuros, tomé la pesada carpeta negra que descansaba sobre la mesa de centro de roble y se la entregué directamente en las manos. Antes de sumergirme de lleno en este profundo y oscuro abismo de traiciones y mentiras, quiero hacerles una pequeña pero vital petición. Si alguna vez en el transcurso de sus vidas han sido utilizados como un simple mientras tanto, si alguna vez los hicieron sentir que su enorme esfuerzo diario, su lealtad incondicional y su amor genuino eran solo un triste premio consuelo o una distracción temporal para alguien que secretamente anhelaba estar en otra parte, por favor dejen un enorme me gusta en esta publicación, suscríbanse al canal y comenten su propia experiencia aquí abajo en la caja de comentarios. Vivimos en un mundo moderno donde la honestidad brutal parece ser una moneda terriblemente devaluada, y compartir nuestras cicatrices más profundas es la única manera de recordarnos que no estamos peleando solos en esta trinchera emocional. Soy un hombre de 33 años. No provengo de una ilustre familia adinerada que me haya resuelto la vida desde la cuna con inmensos fondos fiduciarios o herencias millonarias de abuelos terratenientes. Todo lo que tengo hoy, absolutamente cada moneda, me lo he ganado rompiéndome la espalda, transpirando y sacrificando miles de horas de sueño reparador. Trabajo como supervisor general de logística y operaciones en uno de los puertos comerciales más grandes y ruidosos de la región. Mi rutina diaria no es para nada glamorosa ni digna de ser documentada con filtros en las redes sociales. Me levanto religiosamente a las 4 de la mañana, preparo un termo gigante de café amargo, saludo a mi perro mestizo Bunker y me dirijo a los inmensos muelles de carga antes de que el sol siquiera pinte el horizonte. Paso mis interminables jornadas lidiando con grúas colosales, contenedores de acero pesado, sindicatos de transporte y planillas de Excel que parecen no tener fin, asegurándome de que miles de toneladas de mercancía lleguen a su destino sin un solo margen de error. Soy un tipo pragmático y sumamente terrenal. Mi mente fue entrenada a la fuerza para funcionar a través de la lógica implacable, el análisis meticuloso de riesgos y la optimización constante de recursos. No gasto mi dinero en lujos ostentosos ni en ropa de marcas que no puedo pronunciar, prefiero llevar una vida austera, ahorrar cada centavo posible e invertir silenciosamente mis ganancias en propiedades pequeñas para asegurar mi futuro a largo plazo y mi independencia absoluta. Cuando necesito desconectar mi cerebro sobrecargado de la constante presión del puerto, tengo un pasatiempo sumamente peculiar, solitario y minucioso,
restauro relojes mecánicos antiguos. Paso horas sentado en mi escritorio, bajo la luz de una lámpara lupa, utilizando pinzas diminutas para devolverle la vida a maquinarias complejas. Ese nivel de paciencia, esa capacidad para observar cómo cientos de piezas minúsculas trabajan juntas en perfecta armonía, es lo que define mi carácter. Todo en mi vida funcionaba con esa misma precisión suiza, hasta el maldito y fatídico día en que Paula se cruzó en mi camino. El inicio de nuestra relación fue un evento tan inesperado que me tomó completamente con la guardia baja. Nos conocimos hace exactamente 3 largos años en la caótica oficina de aduanas del puerto. Yo estaba resolviendo un inmenso problema de papeleo con un cargamento de maquinaria pesada. Paula entró a la oficina hecha un auténtico mar de lágrimas de frustración, vestida con un traje sastre impecable y unos zapatos de tacón que desentonaban por completo con el suelo sucio y manchado de grasa del puerto. Ella era dueña de un exclusivo estudio de diseño de interiores tipo boutique. Estaba al borde de un colapso nervioso porque un contenedor entero repleto de sofás de terciopelo italiano y lámparas de cristal, material indispensable para la inauguración del hotel de su cliente más importante, había quedado retenido en la aduana por un absurdo error burocrático en los formularios de importación. Al verla llorar desconsoladamente frente al mostrador de un funcionario estatal aletargado, mi estúpido complejo de Salvador se activó. Me acerqué, revisé sus documentos, utilicé mis años de contactos y conocimientos de la red logística del puerto y logré liberar su preciado cargamento en menos de 2 horas. Ella me miró como si yo fuera un ser mitológico. Me invitó a cenar esa misma noche para agradecerme. La química durante esa cena fue inmediata, deslumbrante y, viéndolo en retrospectiva, peligrosamente embriagadora. Paula era el polo opuesto absoluto a mi personalidad estructurada, silenciosa y gris. Mientras yo planificaba mi vida midiendo variables, ella vivía rodeada de colores, texturas, eventos sociales y una energía desbordante que me sacó por completo de mi zona de confort. Empezamos a salir y rápidamente nos volvimos inseparables. A los 20 meses de relación, en una cena íntima, le propuse matrimonio y ella aceptó con lágrimas en los ojos, luciendo el costoso anillo de diamantes que compré con mis ahorros. Sin embargo, a pesar de los innumerables momentos buenos, siempre hubo una sombra densa e incómoda flotando sobre nosotros, un fantasma persistente que ella se negaba categóricamente a exorcizar, Julián. Julián era su exnovio de la juventud dorada. Un autodenominado actor de método y modelo publicitario fracasado que pasaba su vida saltando de un casting mediocre a otro, viviendo de las apariencias y proyectando una imagen de libertad y bohemia absoluta que a Paula la obsesionaba en el fondo de su ser. Ella siempre hablaba de él con una mezcla tóxica de resentimiento y una peligrosa nostalgia idealizada. Julián nunca me dio un gramo de estabilidad, me decía a menudo, acariciando mi brazo mientras veíamos una serie en la televisión, pero con él todo era una película, una locura constante. Nunca sabías qué locura iba a hacer al día siguiente. Esa maldita dinámica de poder, esa constante y silenciosa comparación que se instaló en nuestra rutina, fue el verdadero veneno de nuestra relación. Yo era el puerto seguro, el tipo aburrido de botas de acero pero confiable que pagaba puntualmente las cuentas, que tenía propiedades y que garantizaba que su estilo de vida estuviera financiado. Él era la adrenalina irresponsable. A medida que avanzaban vertiginosamente los costosos preparativos de nuestra boda, que estaba programada y pagada para celebrarse en apenas 5 meses, las señales de alarma, esas banderas rojas gigantescas que yo decidí ignorar por estar completamente ciego de amor, comenzaron a escalar de manera exponencial. Paula empezó a cambiar su comportamiento de forma sutil pero innegablemente cruel. Los comentarios denigrantes y pasivo-agresivos sobre mi trabajo manual y mi estilo de vida se volvieron la moneda corriente de nuestros desayunos. ¿En serio vas a salir de nuevo con esa campera reflectante llena de olor a combustible y salitre? Externó un domingo por la mañana, mirándome con una expresión de puro asco y hastío desde la isla de la cocina. Tienes 33 años, amor. A veces siento que estoy comprometida con un estibador de carga y no con un profesional. No hay elegancia en ti. Todo está siempre tan sucio y estructurado. El distanciamiento físico y emocional se hizo evidente casi al mismo tiempo que sus insultos camuflados. Su teléfono celular, que antes solía dejar tirado en cualquier parte del sofá o la cama, se convirtió repentinamente en un objeto de máxima seguridad digno del Pentágono. Le cambió la clave numérica de acceso, desactivó las previsualizaciones de mensajes en la pantalla de bloqueo y comenzó a llevarlo consigo absolutamente a todas partes, incluso dentro de la ducha.
Cuando yo le preguntaba de forma inocente con quién intercambiaba tantos mensajes de texto a altas horas de la madrugada, ella inventó una serie de excusas cada vez más ridículas y elaboradas sobre proveedores de mármol en Europa que estaban en usos horarios diferentes y que requerían su atención urgente para no perder las exclusivas importaciones. El primer incidente público de humillación real, el momento exacto en el que la semilla venenosa de la duda echó raíces profundas e irreversibles en mi cerebro lógico, ocurrió durante una cena elegante con sus amigos del exclusivo ámbito del diseño arquitectónico. Estábamos sentados en una mesa inmensa en un restaurante de altísima gama. Alguien en la mesa preguntó en voz alta sobre los detalles de nuestra inminente luna de miel. Yo respondí, con un entusiasmo genuino y sincero, que había reservado un mes entero para recorrer la costa escarpada de un país nórdico en un vehículo todoterreno, para disfrutar de los paisajes crudos y la naturaleza salvaje. La madre de Paula, una abogada clasista e insufrible llamada Alicia, soltó una carcajada seca y miró fijamente a mi prometida. «Ay, por Dios santo», dijo la madre con sorna maliciosa, «¿manejar un vehículo entre el barro nórdico? Eso suena a un campamento militar, no a un viaje de novios. Paula, cariño, tú estabas acostumbrada a escapadas repentinas a los viñedos de la Toscana con Julián, no a congelarte en una montaña comiendo comida enlatada». Esperé, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal contra mis costillas, que mi futura esposa me defendiera frente a su círculo social, que dijera que le encantaba mi idea o que pusiera a su pretenciosa madre en su lugar. Pero Paula no lo hizo. Simplemente bajó la mirada, sonrió de forma sumamente incómoda, revolvió su ensalada costosa y murmuró, «Sí, bueno, supongo que la gente madura y tenemos que aceptar la estabilidad aburrida, ¿no? Aunque a veces se extraña esa libertad de viajar sin tanto itinerario estructurado». Me sentí microscópico, estúpido y profundamente insultado en lo más íntimo de mi ser. El descubrimiento definitivo y absoluto de su infidelidad asquerosa no fue producto de una investigación exhaustiva, ni contraté a un investigador privado, ni me puse a seguirla por las calles de la ciudad. Como suele ocurrir con las peores y más dolorosas tragedias de la vida humana, la verdad me golpeó en la cara de la forma más accidental, cruda e insultante posible. Ocurrió un jueves por la tarde, a unos escasos 4 meses de la fecha de nuestra costosa boda de ensueño. Yo había terminado mis rondas de supervisión en los muelles de carga antes de lo previsto debido a una tormenta eléctrica que detuvo las operaciones de las grúas pesadas. Decidí volver temprano a nuestro departamento para preparar una cena casera y sorprender a Paula. Hacía exactamente 8 meses, cuando ella decidió mudar su estudio de diseño a un inmenso y lujoso local en una de las avenidas más caras de la ciudad, yo había puesto mi firma notariada, mi recibo de sueldo y el título de propiedad de una de mis casas como garante principal e indispensable para que ella pudiera firmar el contrato de arrendamiento comercial. Yo era el pilar financiero absoluto de su creciente éxito. Llegué al departamento alrededor de las 3 de la tarde. El lugar estaba en silencio. Paula no estaba, seguramente se encontraba en su flamante estudio atendiendo clientes ricos. Me quité las pesadas botas de trabajo, me lavé las manos en la cocina e iba a prepararme un café cuando escuché un sonido constante proveniente de la sala de estar. Era la tableta digital de Paula, la misma que usaba para dibujar planos y que siempre dejaba sincronizada con la nube de su teléfono móvil. La había olvidado sobre el cojín del sofá. La pantalla estaba encendida, mostrando una notificación emergente que no dejaba de parpadear. Me acerqué sin pensar en nada malo, creyendo que era una alarma o un recordatorio de sus citas. Pero al mirar la brillante pantalla de cristal, mi mundo entero, todo lo que creía sólido y real, se desintegró en un abrir y cerrar de ojos. La aplicación de mensajería privada estaba abierta de par en par. En el centro de la pantalla había un mensaje de audio recién llegado. El remitente estaba guardado simplemente como J. Antes de que pudiera detener mi propio dedo, presioné el botón de reproducir. La voz inconfundible de Julián, con ese tono grave y pretencioso de actor frustrado, llenó el silencio de mi sala de estar. «Me dejaste como un loco anoche en el hotel, hermosa. Ese conjunto negro que llevabas me dejó sin palabras. ¿Cuándo le vas a decir al idiota del puerto que lo nuestro volvió con todo? Ya me aburrí de tener que escondernos mientras él te paga el alquiler del estudio. Apúrate, que quiero dormir contigo todas las noches». Me quedé completamente congelado en el centro exacto de mi propia casa, sintiendo como si me hubieran inyectado plomo líquido e hirviente directamente en las venas. El sonido de la tormenta eléctrica golpeando los enormes ventanales pareció desaparecer por completo, tragado por un zumbido ensordecedor dentro de mis oídos. El dolor de la traición en mi pecho fue tan agudo, tan inmenso y punzante que literalmente me faltó el oxígeno.
Quería gritar hasta desgarrarme las cuerdas vocales. Quería tomar las llaves de mi auto, manejar a toda velocidad hasta su lujoso estudio de diseño, estrellar la tableta contra la pared de cristal de su oficina, gritarle a Paula frente a todos sus empleados y exigir respuestas inmediatas. Quería hacer el escándalo más monumental y destructivo de la historia, pero la disciplina mental que practicaba a diario en mi taller de relojería intervino como un salvavidas de emergencia en medio del océano. Mi mente racional, esa misma mente fría que ella despreciaba en secreto por ser demasiado analítica y aburrida, tomó el control absoluto de todas mis funciones motoras y de mi sistema nervioso central. No exploté de ira, no me moví un milímetro. Respiré profundo, saqué lentamente mi teléfono celular del bolsillo de mi pantalón, encendí la cámara de video y grabé la pantalla de la tableta reproduciendo el infame audio de Julián. Acto seguido, tomé varias capturas fotográficas de la larga lista de mensajes de texto anteriores donde ella le juraba amor eterno y organizaba sus furtivos encuentros en hoteles céntricos mientras yo trabajaba bajo la lluvia en el puerto. Una vez que hube asegurado toda la evidencia digital, cerré la aplicación de la tableta dejándola exactamente como la había encontrado. Caminé de regreso a la cocina y me preparé mi café con las manos temblando levemente. Esa lluviosa tarde dio inicio formal a mi pausa estratégica, una pausa silenciosa que definiría el curso del resto de mi vida adulta. Me senté en el comedor, bebí el café amargo y me quedé mirando fijamente la pared en blanco. La rabia, la humillación y la profunda tristeza luchaban como fieras por dominarme, pero me obligué a respirar profundo 10 veces seguidas. Sabía con absoluta y matemática certeza que si reaccionaba en ese preciso momento, si la confrontaba violentamente esa misma noche, ella usaría sus años de habilidades de manipulación emocional para confundirme. Lloraría mares de lágrimas, juraría por su vida que fue un error estúpido de una sola vez, que estaba profundamente confundida por el inmenso estrés de la inminente boda, e incluso, conociendo su narcisismo, intentaría culparme a mí por haberla descuidado emocionalmente por culpa de mis largos turnos de trabajo. Peor aún, ella tenía acceso directo a mi vida financiera. Compartíamos una abultada cuenta de ahorros donde yo había depositado religiosamente más de $20,000 destinados al pago final del costosísimo salón de fiestas de cristal, el catering exclusivo y los pasajes de nuestra luna de miel en el norte de Europa. Además, mi firma legal y mi casa estaban atadas con cadenas de acero al gigantesco contrato de alquiler de su estudio de diseño de interiores. Si yo estallaba por un impulso primitivo, ella podría transferir y vaciar las cuentas bancarias en un minuto, o atrincherarse legalmente en el estudio dejándome a mí con una deuda colosal que me arruinaría la vida. Llamé a Diego, un viejo amigo de confianza que trabajaba como abogado especialista en derecho civil y rescisión de contratos comerciales. Nos encontramos en un bar oscuro y alejado de todo el ruido esa misma noche. Le mostré el video y las fotos en mi teléfono mientras bebía mi cerveza negra. Diego me miró fijamente, negó lentamente con la cabeza, encendió un cigarrillo y me dijo con una voz muy seria: hermano, tienes dos opciones muy claras en este momento. O haces un berrinche emocional digno de una telenovela que no te va a llevar a absolutamente nada y te va a costar decenas de miles de dólares, o te conviertes desde hoy en una maldita máquina de hielo puro. Actúas con extrema inteligencia, te proteges financieramente y luego, solo luego, destruyes su pequeño mundo de fantasía. Tú decides quién quieres ser. Elegí ser la máquina de hielo. Elegí el silencio absoluto y sepulcral como mi mejor, más afilado y devastador arsenal. Así comenzó mi meticulosa fase de construcción silenciosa, el periodo más difícil, oscuro y psicológicamente agotador de toda mi maldita existencia. Durante las siguientes 4 interminables semanas, tuve que convivir bajo el mismo techo con la mujer que me había clavado un cuchillo oxidado en la espalda, fingiendo todos los días que yo era el hombre más feliz, ignorante y perdidamente enamorado de la tierra. Fue una actuación suprema, digna de un premio internacional. Llegaba a nuestro departamento con la ropa oliendo a mar, la besaba suavemente en la frente, le preguntaba con una sonrisa cómo había estado su brillante día de trabajo y escuchaba con una expresión complaciente sus interminables y asquerosas mentiras sobre lo mucho que le dolía el cuerpo por las supuestas reuniones agotadoras con proveedores de cerámica. Soportar el olor de su piel, sabiendo con certeza absoluta que horas antes había estado enredada en las sábanas sudadas de un hotel barato con Julián, requirió una fuerza de voluntad sobrehumana que no sabía que yo poseía.
A veces, la miraba mientras ella cenaba frente a mí y sentía ganas de vomitar, pero tragaba saliva y le servía más vino. Mientras Paula creía firmemente que yo estaba inmerso en mis aburridos reportes logísticos del puerto y no prestaba atención a nada más en el mundo, yo estaba trabajando frenéticamente en las sombras de la madrugada. El primer movimiento crucial y vital fue salvaguardar mi dinero. Con acceso a mi computadora principal en mi escritorio de relojería, desarrollé un plan financiero metódico. Abrí nuevas cuentas corrientes en bancos totalmente distintos, utilizando medidas de máxima seguridad que ella jamás podría hackear o descubrir accidentalmente. Cada noche, de madrugada, cuando ella dormía profundamente a mi lado soñando con su amante, yo transfería sistemáticamente grandes cantidades de dinero desde nuestra cuenta compartida hacia mis fondos personales privados. Fui astuto, no lo hice de un solo golpe. Fui disfrazando las múltiples transacciones bancarias como pagos a proveedores adelantados de la boda, señas para el fotógrafo o adelantos para la decoración floral importada en nuestra hoja de cálculo familiar compartida. Si ella me preguntaba a la mañana siguiente por qué el saldo de la cuenta bajaba tan rápido, yo simplemente suspiraba. Me frotaba los ojos cansados y le explicaba en tono aburrido y monótono que los costos de los servicios de lujo del salón habían aumentado estrepitosamente debido a la inflación nacional. Ella, a quien le aburría mortalmente escucharme hablar de números aburridos y economía, simplemente rodaba los ojos con fastidio y cambiaba rápidamente de tema para hablar de su vestido. En apenas 15 días, vacié por completo los $20,000 que me pertenecían por derecho, dejando en la cuenta conjunta apenas $100 sucios para evitar que las tarjetas rebotaran en compras menores y levantaran sospechas inmediatas. El segundo golpe maestro de mi estrategia fue la cancelación absoluta y encubierta de nuestra grandiosa boda de ensueño. Esta fue, sin dudarlo, la parte más deliciosa y satisfactoria de todo mi plan. Paula había planificado un evento social espectacular, un evento digno de una revista de alta sociedad, con más de 200 invitados donde la mitad eran contactos de su madre pretenciosa. Yo había firmado todos y cada uno de los contratos originales como el pagador principal del evento. Durante mi sagrada hora de almuerzo en la oficina del puerto, me comuniqué de manera privada y confidencial con la estricta gerente del salón de eventos de lujo. Le expliqué, con un tono sumamente apenado, grave y profesional, que la enorme boda se cancelaba de forma definitiva por motivos personales y de fuerza mayor absolutamente irreversibles. Ejecuté sin temblar la dura cláusula de cancelación anticipada, pagué la pequeña penalidad correspondiente con mis fondos ya protegidos, y exigí de manera formal un reembolso completo del inmenso depósito de garantía directamente a mi nueva cuenta bancaria privada. Hice exactamente el mismo procedimiento telefónico con la empresa exclusiva del servicio de catering gourmet, con la costosa banda de música en vivo y con la famosa diseñadora de arreglos florales exóticos. Cancelé todo, absolutamente todo. No iba a quedar ni un solo pétalo de rosa de esa farsa, pero el toque final de gracia, la verdadera obra de arte de mi manipulación, fue instruir explícitamente y por escrito a todos y cada uno de los proveedores que no enviaran bajo ninguna circunstancia ningún correo electrónico ni confirmación de cancelación a la dirección de correo de Paula hasta el último día de ese mismo mes. Alegué, mintiendo con total descaro, que yo quería decírselo en persona para no causarle más estrés médico debido a una falsa alarma de enfermedad. Los proveedores, comprensivos, aceptaron mi extraña petición. El tercer y último clavo de acero oxidado en su ataúd financiero fue mi desvinculación legal absoluta de su adorado, pretencioso y gigantesco estudio de diseño de interiores. Me reuní nuevamente con mi amigo Diego, quien redactó un documento formal, legalmente vinculante e impecable, notificando a la poderosa agencia inmobiliaria propietaria del inmenso local comercial que yo retiraba de forma irrevocable mi firma como garante financiero y solidario del millonario contrato de arrendamiento de Paula. Me amparé en una cláusula específica de cambio de estado civil inminente y separación de bienes. La agencia inmobiliaria, que no se andaba con juegos cuando se trataba de dinero, aceptó mi retiro de responsabilidad, pero emitieron una notificación legal obligatoria y aterradora: si la inquilina principal, Paula, no presentaba un nuevo garante con propiedades y solvencia comprobada, o pagaba la demencial suma de 6 meses de alquiler comercial por adelantado en dinero en efectivo en un plazo máximo e improrrogable de 15 días hábiles, se procedería al desalojo inmediato del inmueble con fuerza pública y al embargo de los muebles para cubrir las multas. Diego, siguiendo mis precisas instrucciones, retuvo esa notificación explosiva en su oscura oficina, esperando mi señal verde para enviarla por correo certificado con acuse de recibo. Mantuve la máscara perfecta, el teatro de la ignorancia feliz,
durante casi 40 agónicos días. Hubo un único momento de tensión extrema, un casi descubrimiento fortuito que aceleró mi pulso al máximo y casi me provoca un infarto. Era un domingo gris por la mañana. Paula estaba buscando desesperadamente un cable cargador específico en el cajón superior de mi escritorio de relojería y encontró, olvidada accidentalmente debajo de unos bocetos técnicos, una factura impresa del banco por el cobro de la penalidad de cancelación del salón de eventos. Ella sacó el papel, frunció el ceño perfectamente depilado y me preguntó en voz alta desde la habitación contigua, ¿qué significa exactamente este recibo del banco por un cobro extraño del salón de bodas, amor? El pánico me golpeó en el pecho como un bloque de cemento, pero mi cerebro racional y entrenado respondió en una fracción de segundo. Ah, eso, le dije gritando desde la cocina, sin dejar de batir unos huevos para el desayuno. Es el recibo ridículo por el cargo administrativo del cambio de menú que solicitaste la semana pasada, ¿te acuerdas? Cuando decidiste cambiar el salmón por el lomo albino. Son unos incompetentes, recién ahora me envían el comprobante del trámite burocrático y lo cobran como penalidad. Bótalo a la basura de reciclaje, luego los llamo para quejarme. Ella resopló con total desdén, murmuró algo asqueada sobre lo estúpidos e inútiles que eran los administradores de eventos locales. Arrugó la factura crucial hasta hacerla una bola y la tiró al cesto de la basura sin mirarla 2 veces. Su propio narcisismo tóxico, su firme y absoluta convicción de que yo era demasiado tonto, básico y dócil para organizar semejante conspiración a sus espaldas, fue su verdadera y más grande perdición. Ella seguía viéndose a escondidas con el actor fracasado de Julián en hoteles baratos, creyendo firmemente que tenía lo mejor de ambos mundos asegurado en su bolsillo. Y así llegamos, finalmente, a la magistral fase de ejecución. A la infame y catártica escena en mi sala de estar con la que decidí abrir esta extensa confesión. Aquel jueves por la tarde, cuando Paula finalmente regresó a nuestro hogar después de lo que, sin sombra de duda, había sido una larga sesión de traición en algún hotel barato, yo ya estaba milimétricamente preparado. Me había sentado en el centro del sillón de la sala de estar, con la espalda recta y la respiración bajo control, esperando en la penumbra. Sobre la pesada mesa de roble descansaba mi arsenal completo, contenido discretamente dentro de una gruesa carpeta negra de tapas duras. Paula entró al departamento con su habitual torbellino de energía y quejas. Arrojó sus llaves de golpe, se quitó los zapatos con un suspiro exagerado y caminó hacia la sala frotándose las sienes, preparándose para inventar otra mentira sobre su agotador día laboral. Cuando me vio sentado en la penumbra, se detuvo en seco. Cruzó los brazos sobre su pecho, luciendo ese abrigo costoso que yo mismo había pagado con mis ahorros, y fue entonces cuando soltó la infame frase con una superioridad asquerosa. Solo eras una distracción mientras volvía mi ex. La verdad es que ya no te necesito. Ella esperaba que yo estallara en ira, que gritara o que llorara patéticamente rogándole una explicación. En su mente narcisista, ella era la trágica heroína de una película romántica y yo simplemente el daño colateral. Pero mi silencio denso y sepulcral la descolocó por completo. No moví un solo músculo facial. Simplemente extendí el brazo, tomé la pesada carpeta negra y se la entregué directamente en las manos. Paula la abrió con el ceño fruncido. Lo primero que encontró en la parte superior fueron las fotografías impresas a todo color y en alta definición que había sacado de su tableta. En las imágenes se leían claramente sus mensajes explícitos donde organizaba encuentros con Julián, y se la veía besándolo en la calle. Su rostro palideció en un milisegundo, mutando a un tono casi grisáceo. Sus manos comenzaron a temblar con tanta violencia que las rígidas hojas de papel fotográfico rasparon entre sí. Esto es una invasión a mi privacidad, balbuceó, perdiendo de golpe toda su arrogancia. Julián es solo un amigo que me ayuda con unos diseños, te lo juro, estás imaginando cosas. Pasa a la siguiente página, Paula, la interrumpí, con una voz tan plana, grave y carente de emoción que me sorprendió a mí mismo. Pasó las hojas con torpeza y se topó con los recibos notariados de la cancelación absoluta de nuestro gigantesco evento nupcial. Leyó en silencio los membretes oficiales de la finca de lujo y del servicio de catering, todos sellados confirmando la devolución íntegra de los fondos a mi cuenta bancaria privada. «Cancelaste la boda», gritó, entrando en un estado de shock total. Mi madre ya invitó a todos sus socios del bufete. ¿Cómo te atreves a tomar esa decisión a mis espaldas? Simplemente decidí que no tenía ningún interés lógico ni financiero en gastar todos mis ahorros en una mujer que me utiliza como cajero automático y distracción temporal para su amante.
Pasa a la tercera página. Sus rodillas parecieron ceder al leer el último documento, la copia certificada de mi renuncia irrevocable como garante principal de su lujoso estudio de diseño, adjunta a la notificación de la agencia inmobiliaria dándole un plazo de 15 días para presentar un nuevo aval o pagar 6 meses por adelantado en efectivo. La carpeta negra se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. «Me dejas en la calle, ese estudio es mi único medio de vida», aulló histérica, pateando el aire. «Tú misma acabas de decirme que ya no me necesitabas. Yo solo soy coherente y te tomo la palabra. Tienes hasta mañana a las 12 del mediodía para empacar tus cosas y largarte pacíficamente de mi departamento. Si a las 12:01 sigues pisando mi propiedad, llamaré a la policía por intrusión. Que tengas una vida maravillosa llena de aventuras con Julián». Me di media vuelta, me encerré en mi habitación con seguro y la dejé llorando, gritando insultos y pateando los muebles de la sala durante horas. A la mañana siguiente, cuando salí para ir a mi trabajo en el puerto, el departamento estaba en completo silencio. Ella había desaparecido con todas sus maletas. El colapso de su falso imperio de cristal fue brutal y asombrosamente rápido. Me enteré de los detalles a través de conocidos en común. Paula acudió corriendo a los brazos de Julián, esperando que el bohemio actor la mantuviera y la apoyara financieramente durante su crisis habitacional. Pero la dura realidad le demostró que esos autodenominados espíritus libres rara vez tienen la capacidad para sostener a una mujer en la ruina absoluta. Cuando ella le explicó, entre lágrimas histéricas, que no tenía estudio comercial, ni dinero en el banco, ni la tarjeta de crédito que yo pagaba religiosamente, el actor fracasado hizo sus cálculos mentales. A los 4 días exactos de nuestra ruptura, Julián armó su mochila, inventó una burda mentira sobre un casting internacional de urgencia para una película, la bloqueó de todos sus contactos y huyó de la ciudad. La engañó y la dejó completamente sola frente al abismo. La onda expansiva de su miseria no se detuvo ahí. Su estricta madre, furiosa por la bochornosa cancelación del enorme evento social, me llamó exigiendo respuestas. Yo me limité a enviarle por correo las fotos de su hija besando a su amante en la calle. Muerta de vergüenza ante su círculo de amigas de la alta sociedad, su madre le cortó todo apoyo económico y se negó rotundamente a ayudarla a salvar el local comercial. Paula fue desalojada por la fuerza pública a las 3 semanas. Sus costosos muebles y computadoras fueron embargados por la inmobiliaria para cubrir multas y terminó mudándose, humillada, al pequeño y húmedo cuarto de servicio en la casa de una tía en las afueras más grises de la provincia. El patético intento de regreso se materializó exactamente 8 meses después. La encontré una tarde lluviosa, esperándome pacientemente a la salida del puerto logístico donde trabajo. Estaba tiritando de frío junto a la inmensa reja de seguridad. Ya no irradiaba esa arrogancia altiva ni usaba ropa de diseñador. Estaba demacrada, visiblemente más delgada, con el cabello descuidado y usando un abrigo opaco y gastado. Al verme salir, dio un paso al frente con la voz totalmente quebrada. «Por favor, no me ignores, regálame 5 minutos», suplicó, llorando abiertamente frente a los obreros que pasaban. Julián me mintió desde el primer día, me abandonó como a un perro cuando más lo necesitaba. Perdí mi hermoso negocio, perdí mis contactos, perdí el respeto de mis propios padres. Pienso todos los malditos días en la paz que me dabas, en lo segura que me sentía contigo en casa. Sé que fui cruel y estúpida, pero estaba confundida. Te ruego una segunda oportunidad, podemos ir a terapia, te necesito para sobrevivir. La miré de arriba abajo, deteniéndome en sus manos temblorosas. No sentí odio volcánico, ni sed de venganza, ni una gota de compasión. Lo único que me inundó fue una profunda y reparadora indiferencia. Ahí está el error fundamental y de cálculo en tu discurso, Paula, le respondí, usando un tono de voz gélido, directo y sumamente calmado. Tú me dijiste directamente en mi propia cara que yo solo era una distracción y que no me necesitabas en absoluto. Y yo, como un hombre adulto y racional, acepté esa realidad empírica. Pero ahora vuelves arrastrándote por el cemento porque estás en la miseria y dices que me necesitas de nuevo. Tú no me amas. Amas la red de seguridad de acero que yo representaba mientras te ibas a la cama con otro. El mundo real tiene consecuencias implacables y tu factura acaba de vencer. Sigue tu camino y no vuelvas a buscarme. Me aparté bruscamente para evitar que intentara tocarme la manga, subí a mi vehículo y la dejé llorando desconsolada sola en medio del concreto frío y húmedo del puerto, sin mirar atrás ni una sola vez por el espejo retrovisor. La lección de esta historia es dura y directa como una viga de acero. Jamás, bajo ninguna circunstancia,
Permitan que nadie los use como un mientras tanto o un simple banco personal para financiar sus mentiras y delirios de grandeza. El valor propio de un ser humano no se discute ni se regatea, se demuestra a través de las acciones firmes y del silencio calculador. La paciencia fría, combinada con una retirada táctica y una ejecución precisa de las consecuencias, es el mecanismo de defensa más poderoso que existe. Actualización 1. Pasaron 7 semanas desde que la rechacé definitivamente en los portones del puerto. Un contacto en común me contó que Paula, ahogada por las deudas, tuvo que vender su amada tableta gráfica de dibujo a un precio ridículo solo para saldar intereses de tarjetas de crédito. Ahora trabaja 9 horas diarias, de pie, en atención al cliente de una gran tienda de materiales de construcción barata, lidiando con contratistas rudos y maleducados por un sueldo mínimo y miserable. Su lujoso y antiguo loft lo alquiló una importante y seria firma de auditores contables. Actualización 2. 11 meses después de mi gran liberación financiera y emocional, fui ascendido oficialmente a jefe de operaciones en la terminal logística. El dinero extra que ya no gasto financiando bodas de fantasía ni estudios de diseño lo invertí íntegramente en la compra de un terreno amplio para construir mi propia casa desde los cimientos. Mi modesto departamento sigue siendo un refugio inquebrantable de orden, herramientas de precisión y silencio, donde restauro mis relojes antiguos durante la madrugada, confirmando cada día que la soledad productiva es infinitamente superior a una compañía parasitaria y mentirosa. Actualización 3. 1 año y 4 meses después de la ruptura, empecé a salir seriamente con una inspectora de aduanas que trabaja conmigo. Es una mujer inteligente, sumamente sensata, estructurada y que se ríe a carcajadas de mis bromas sarcásticas. Un sábado por la tarde, parados en un semáforo rojo en una avenida del centro comercial, miré por la ventanilla hacia la vereda. Allí estaba Paula bajo el sol inclemente, repartiendo volantes publicitarios y usando un áspero uniforme de poliéster de una agencia de encuestadoras callejeras. La gente pasaba apurada, ignorándola por completo. Aceleré suavemente el motor cuando el semáforo dio luz verde, sin sentir absolutamente ninguna culpa o rencor en mi pecho. Actualización 4. 2 años exactos desde el fatídico día de la entrega de la carpeta negra. La construcción de los cimientos y paredes de mi nueva casa avanza a la perfección y mi relación sentimental se consolidó de manera orgánica y madura. Anoche, mientras mi novia leía un libro de historia universal en el sillón y yo limpiaba meticulosamente los engranajes dorados de un cronómetro de bolsillo antiguo, con el relajante sonido de la lluvia golpeando los cristales, respiré profundamente. Cerré los ojos por un segundo, sabiendo con total y absoluta certeza que tomar las decisiones difíciles, dolorosas pero profundamente racionales, siempre te guía hacia un destino de verdadera y definitiva paz mental.